personas que nos van a acompañar. Vamos a esperar unos minutitos más. Bienvenidos todos. Saben que cuentan con el espacio de chat para que, a medida que vayan escuchando la presentación puedan también dejar allí sus preguntas. Sigue ingresando algunos participantes. Veo algunos micrófonos todavía que no están muteados, si los pueden mutear. Muy bien. Bueno, mientras tanto voy saludando a las personas que van a estar participando de este panel. Los quiero ir ubicando también con sus camaritas. Veo allí a Gabriela Hadid, a Felipe Estefan, a Mihalia Strebner y a Aldana Vales. Los veo a todos acá adelante, así que bueno, en un momento más ya los voy a presentar formalmente. Y bueno, nuevamente agradecer a todos los que están asistiendo puntualmente. Ya hay más de 50 personas aquí en la sala. Tenemos un minutito más, vamos a ir sumando a los que están en la sala de espera y damos por iniciado el encuentro para respetar también la puntualidad de todos. Muy bien. Muy bien, bueno, ya somos casi 60, así que se irán sumando el resto de los participantes. Muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Realmente con todas las actividades que hay en este momento, agradecemos muchísimo no solo la participación, sino también la puntualidad de estar acá en este día, que para nosotros es muy importante porque es la presentación de un insumo de muchísimo valor para todos ustedes, para todo el ecosistema de medios en Latinoamérica. Se va a estar presentando la investigación que realizó Luminate de consumo y pago de noticias digitales en América Latina, bueno, oportunidades y desafíos del modelo de suscripción. Para esta presentación, como les dije, voy a estar acompañada de, bueno, parte del equipo de Luminate, parte del equipo de Sembra Media y de ICFJ. Los voy a ir presentando a cada uno. Vamos a estar con Felipe Estefan, director de Luminate. No sé si ahí, Felipe, vas a tener ya Hola, posibilidad buenas de abrir tardes. tu micrófono cuando quieras. Sí, ¿Cómo buenas estás? tardes para todos. Un gusto estar con ustedes. Un gusto estar con ustedes. Gabriela Hadid, principal de Luminate, quien va a hacer la presentación formal de este estudio. Hola, Gaby. Hola, hola a todos, un gusto estar con ustedes. También va a estar con nosotros Mihalia Strebner, cofundadora y directora de Sembra Media. Hola, Mij. Hola a todos, bienvenidos. Y también Aldana Vales, Program Manager de ICFJ, con quien compartimos la coordinación del programa de Velocidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos, como dijimos. Equipo, bueno, esto va a ser una presentación de aproximadamente 1 hora y media. La primera parte va a estar abocada y enfocada especialmente en contar y mostrar los datos que surgen y los resultados de esta investigación tan interesante. Va a estar Gaby haciendo esa presentación, y posteriormente a eso vamos a tener una pequeña ronda de este panel, donde vamos a un poquito a reflexionar sobre los resultados y los datos, y posteriormente también vamos a tener un espacio de preguntas, así que desde ya los invito, en la medida que se les ocurren esas ideas, que las puedan volcar en el chat, así que está abierto ese espacio para que ustedes puedan dejar allí la información. Así que bueno, no voy a demorarme más, le doy el pie a Gaby,
para que haga esta presentación de datos tan interesantes que todos queremos y necesitamos conocer. Muchas gracias, Vani. Voy a presentar y te agradezco que me confirmes si ves el PowerPoint. Se ve Sí. excelente. Se ve perfecto. Perfecto, bien. Aguárdenme que lo voy a ampliar. Bien, ¿ahí lo ven en grande? Se ve como mostrando el siguiente slide, o sea, Sí. el slide principal y el que le sigue. No se A ve ver, a pantalla ahí. completa para nosotros. Se puede invertirlo. Ajá, ahora sí, perfecto, Gaby. Correcto. Sí, igual yo ahora no veo nada, así que problemas técnicos. Espérenme un segundito. A ver, ahí estamos. Bien, Ahí, ahora sí, ¿no? perfecto. Sí, Sí. lo vemos perfecto, Bueno. gracias. Gracias, Vani, por la introducción y también aprovecho y le doy las gracias a todo el equipo de Velocidad, Sembramedia y ICFJ por haber organizado este evento y a todos ustedes por estar acá presentes porque sé que son tiempos donde todos estamos muy ocupados y que puedan destinar un ratito para venir a escuchar sobre la investigación también para nosotros es súper importante. Como les contó Vani, nosotros en Luminate decidimos hacer una investigación que creemos que puede ser un buen aporte para todos aquellos que trabajan en el ecosistema de medios independientes, pero sé que tal vez no todos ustedes conocen quién es Luminate, entonces brevemente quiero aprovechar para presentar a Luminate, que es una firma de inversiones filantrópicas que apoya organizaciones y emprendedores en todo el mundo, y trabajamos en distintas áreas de impacto, y una de ellas es medios independientes. Nuestro objetivo es, con esta investigación, empoderar a los medios que están experimentando con modelos de sostenibilidad, aportándoles algo que a veces no es tan fácil de conseguir, que son los insights de las preferencias de los consumidores. Muchos medios hacen encuestas con sus lectores, pero a veces es muy caro y muy difícil recabar información sobre la población en general. Entonces, como parte de este compromiso que tiene Luminate con el ecosistema de medios independientes, y anclándonos en otras investigaciones previas que hemos hecho, por ejemplo, con Sembramedia, o en otras iniciativas como es el programa Velocidad, en Luminate pensamos que una investigación de este tipo puede ser útil para ustedes, y la idea es poder traerles algunos hallazgos para que los podamos debatir y también recibir retroalimentación de su parte. Para hacer esta investigación nos aliamos con Provoker, que es una consultora internacional de investigación de mercado y marketing. Como verán, es muy distinto de un enfoque tal vez más académico, que es lo que muchas veces tenemos cuando hacemos este tipo de estudios, y esto fue adrede, porque pensamos que para entender a los consumidores teníamos que ir con los expertos en consumidores. Entonces, por eso nos aliamos con ellos, que son una consultora con presencia en toda América Latina, y que trabaja con grandes marcas. Entonces lo que van a ver acá es parte de la recomendación que hacen ellos desde la perspectiva de negocios y posicionamiento estratégico. ¿Cuál fue el objetivo y la metodología que usamos para esta investigación? Nuestro objetivo, como el título lo da cuenta, es analizar si los lectores de noticias digitales en Argentina, Brasil, Colombia y México están interesados en pagar por el acceso a noticias. Obviamente no es solo saber si pagan, si están interesados, sino también entender por qué pagan hoy y qué podría hacer que paguen en el futuro, y también entender qué hace que no paguen hoy. Entonces vamos a estar hablando de factores de decisión, o a veces a esto lo vamos a llamar drivers, y también de barreras que inciden en la conversión de lectores a suscriptores. Una aclaración importante que voy a hacer es que decidimos en esta investigación usar la idea de suscripción paga. En todas las preguntas eso fue aclarado, y lo digo desde ya porque sé que también tenemos la idea de membresía que implica un pago, pero decidimos, para simplificar, quedarnos con este concepto, y luego más adelante les voy a explicar algunas implicancias de haberlo hecho así. ¿Cómo hicimos esta investigación? En dos fases. Una primera fase cualitativa, que nos permitió entender qué estaban mirando los consumidores, y para ello hicimos 80 entrevistas en profundidad, es decir, 20 por cada uno de los 4 países, entre lectores de medios de noticias digitales, al menos 2 veces por semana. Y acá conformamos grupos que tenían tanto lectores con suscripción como lectores sin suscripción.
Obviamente buscamos que estas muestras fueran representativas por las distintas variables socioeconómicas, y en adición a esto también hicimos 9 entrevistas con expertos en el tema de medios y noticias digitales, a quienes les agradecemos mucho por sus aportes. Sé que algunos de ustedes, los he visto, están acá, como Alejandro de 070 o como Chani de La Nación, director de La Nación y actual CEO de Redacción, y muchos otros que no sé si han logrado sumarse hoy, pero que fueron aportes fundamentales para poder darle forma a esta investigación. Luego hicimos una fase cuantitativa, y esta fue la fase que nos permitió ir a confirmar y a obtener datos representativos de aquello que hallamos en la fase cualitativa. Como pueden ver acá, tuvimos más de 2.000 casos de entrevistas en cada uno de los países, y en todos ellos buscamos que la muestra de aquellos que pagaran fuera igual o mayor a 200 suscriptores actuales. Esto también es representativo, y el campo se llevó a cabo entre julio, hay un error ahí, disculpen, entre junio y julio de 2020, así que los datos son relativamente recientes. Luego, estas presentaciones las vamos a compartir, entonces si yo no entro en todas las notas y citas, no se preocupen que lo van a poder leer ustedes. Voy a comenzar entonces por hábitos de consumo de medios, que no es lo central de esta investigación, pero sí me parece que hay algunas cuestiones interesantes a destacar a modo de introducción. Confirmamos en esta investigación algo que ya sabemos, que es que hay un alto consumo de medios en todos los países de América Latina que estudiamos. 9 de cada 10 personas leen semanalmente noticias digitales. Y es muy alta la frecuencia de personas que lo hace más de una vez al día. Entonces vemos que la mitad de estos lectores consume varias veces por día o al menos una vez por día. Y como pueden ver, el resto también lo hace con relativa frecuencia. Algo que también vimos en esta investigación, y que ustedes tal vez han escuchado de otros estudios que se lanzaron en el mes de marzo, pero acá confirmamos la tendencia en los meses subsiguientes, es que la situación del COVID tuvo un impacto importante en el aumento de consumo de medios, y en los 4 países vemos que más de la mitad está consumiendo mucho o un poco más que antes de noticias en medios digitales. Obviamente acá van a ir notando sutilezas por país, yo no me voy a parar en todas esas sutilezas, pero sí pueden ir viéndolas ustedes con las banderitas. Cuando les preguntamos a las personas cómo acceden a la información que consumen, vemos que hay una incidencia muy grande de plataformas digitales, y por plataformas digitales en este caso entendemos sitios de noticias tradicionales con contrapartida digital, sitios nativos digitales, redes sociales, YouTube, etc. Todavía persiste bastante el hábito de ver las noticias a través de los noticieros, pero esto no es lo que nosotros incluimos como plataformas digitales. Como les decía, en nuestra investigación también hicimos una parte cualitativa, entonces si bien hasta ahora les mostré datos cuantitativos, sí en los datos cualitativos encontramos algunas cuestiones que nos parecen interesantes resaltar acerca de los distintos desafíos a los que se enfrentan los medios tradicionales. Entonces acá escuchamos de los lectores y las lectoras en la región que los noticieros siguen siendo una gran parte del consumo del tiempo, pero son considerados cada vez más amarillistas o tendenciosos. La gente lo ve como una fuente de opinión más que de información. En el caso de la radio también vemos un caso particular, porque es aquel medio que tiene menor penetración, pero al mismo tiempo exhibe los mayores niveles de confianza. En algunos países, como México y Brasil, tiene un valor más informativo, y en otros, como Argentina y Colombia, es más distractivo. Y en el caso de los periódicos en papel, obviamente esto no va a ser una novedad para quienes nos escuchan, pero es algo que para las personas cada vez cae más en desuso. Pero sin embargo, todavía se valora el respaldo editorial y la profundización en el tratamiento de las noticias. Nosotros separamos la muestra en los más jóvenes y los de mayor edad, y sobre todo en el grupo de los de mayor edad, la lectura de los periódicos en papel todavía aparece como un ritual. Aquí otro dato acerca de cómo se leen las noticias, mayormente a través del teléfono móvil. Van a ver en los reportes por país que les vamos a compartir al final de la presentación, que también la computadora tiene una incidencia importante, pero la tablet, que es el otro dispositivo por el que preguntamos, no tanto. Un aspecto que también salió
y que nos parecía importante destacar en las entrevistas cualitativas, es el tema de la confianza en la información, y es una constante que los entrevistados consideran que hoy en día se puede confiar menos en la información, y cuando se les pregunta por qué, mucho de esto tiene que ver con la circulación de noticias falsas. Entonces acá vemos claramente el impacto de esta problemática que afecta al consumo de información en general, en cómo la gente percibe a los medios y cómo también los categoriza. Entonces van a ver que para algunos los medios online son más prácticos y a su vez son aquellos que son considerados como mejores por haber tenido más tiempo para verificar información. Entonces, con esta breve introducción sobre consumo de medios, me gustaría plantearles, digamos, cuál es el panorama con el que nos encontramos, que tiene dos vertientes. Uno es el desafío de la credibilidad, que como decíamos está bastante afectado por la proliferación de fuentes de información que son diversas, son dispares, en algunos casos son consideradas como falsas por los lectores, y por otro lado, el desafío de la sostenibilidad, que imagino que es lo que nos convoca a todos aquí, donde nos encontramos con un triple problema: la erosión del valor de la pauta publicitaria, un escenario de recesión y retracción económica, y también con la ampliación de la oferta de medios, que obviamente genera mayor competencia, mayores opciones para el lector, pero al mismo tiempo más desafíos para quienes son los dueños de cada uno de esos medios. Entonces, ahora sí, entrando en el tema que nos convoca, les voy a presentar cuáles fueron los hallazgos en cuanto a barreras y factores de decisión a la hora de pensar en el modelo de negocios, en el modelo de suscripción en estos 4 países en América Latina. Encontramos que para aquellos que en la actualidad están pagando, y esto es muy importante porque van a ver que yo les voy a diferenciar entre aquellos que hoy pagan y aquellos que hoy no pagan, pero vamos a empezar con los que sí pagan. Encontramos que entre los que sí están pagando hoy en día, hay 5 factores que inciden en su decisión: la calidad, la credibilidad, el acceso, los contenidos especiales y los beneficios. Y ahora voy a entrar en cada uno de ellos. ¿Cuántos son los que pagan, o por lo menos cuántos son los que en nuestra muestra están pagando en el día de hoy? Tenemos en promedio un 13% de lectores que están pagando por una suscripción de manera mensual. Este 13% está un poco alterado porque en el caso de México tenemos un valor extremo bajo y nos modifica el promedio, pero lo que vemos aquí es que entre el 16 y el 8% es donde se ubica la cantidad de suscripciones de la muestra que nosotros analizamos. Un par de aclaraciones sobre esto. La primera es que tal vez vean que estos valores difieren un poco de otros estudios que se hicieron, como por ejemplo un estudio que lanzó Reuters a principio de año, donde algunos de estos valores son un poco más altos para los países que ellos estudiaron. Y me interesa poner eso en contexto porque no solo todos los estudios, por supuesto, tienen metodologías y bases muestrales diferentes, sino también porque la pregunta que nosotros hicimos para este estudio fue muy puntual. Nosotros le preguntamos a las personas si estaban pagando actualmente por una suscripción de manera mensual. Y eso, en algún punto, subió bastante la vara de quién podía entrar en la categoría de suscripto. Para darles una comparación, en el estudio de Reuters se pregunta si se pagó al menos por una noticia en todo el último año. Por lo tanto, no estamos hablando de suscripciones. Podríamos estar hablando de suscripciones recurrentes, pero no necesariamente. En nuestro caso, estamos hablando de suscripciones recurrentes y de manera mensual. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, ¿son estos datos altos o bajos? Nosotros también vimos en ese mismo reporte de Reuters datos de Europa y de Estados Unidos, que nos parece un poco la referencia para pensar en cuál es el estado del modelo de suscripción en mercados más desarrollados. Y lo que vimos allí es que hay mercados, como por ejemplo el Reino Unido, donde los niveles de suscripción rondan el 8%, o mercados como Alemania, donde rondan el 10%, y mercados más desarrollados como Estados Unidos, donde tenemos un 20% de suscripción. Ustedes, los que trabajan en medios con modelos de suscripción, podrán decirme dónde se ubican cada uno de ustedes, pero de haber estado escuchando a varios de ustedes y varios webinarios donde se compartían los datos, creo que esto se ubica más o menos en los valores que vemos para la región. Ahora bien, les dije que les iba a hablar acerca de por qué pagan los que hoy están pagando.
Y encontramos que uno de los principales drivers o factores de decisión a la hora de suscribirse es la calidad. Entonces, para una gran cantidad de personas en estos 4 países, la calidad de los contenidos es lo que principalmente los lleva a suscribirse a un medio. Como ven acá, en Colombia, esto es especialmente importante. Sin embargo, esta no es la única razón. La credibilidad es otro de los factores que llevan a las personas a suscribirse. Que un medio tenga información seria y confiable es decisivo para que consideren elegir ese por sobre otro. En tercer lugar, hay un punto que se destaca, que es la reputación de los periodistas. Entonces, entre aquellos que hoy en día están suscriptos, tener periodistas de renombre o de trayectoria en la oferta de ese medio es uno de los factores claves a la hora de elegirlo. Acá pueden ver, por ejemplo, que en el caso de Brasil, esto es un poco menos importante que en el resto de los países. Cuarto factor, no tener restricciones. Y esto puede parecer obvio, pero entre aquellos que pagan hay una intención de estar evitando todas las restricciones que se presentan a los contenidos cuando intentan leer noticias, y entonces pagar también es una manera de eludir estas restricciones. Un punto importante acá es que lo que se busca es tener acceso ilimitado. Entonces, creo que esta puede ser un insight interesante para todos aquellos que están pensando en aquellos modelos donde puedas tener distintas opciones de lo que podés acceder según lo que pagas. Algo que también miramos fue si había alguna diferencia en los distintos grupos etarios o en el género. Si bien en género no encontramos diferencias significativas, sí encontramos que en el grupo de los más jóvenes, que en nuestra muestra son aquellos hasta 25 años, los contenidos especiales son una de las razones que los lleva a suscribirse. Esto, de nuevo, aparece como particularmente importante en el caso de Colombia. Y esto lo destaco más que nada porque tal vez algunos de ustedes estén pensando en hacer estrategias con targets diferenciados, entonces nos parecía que podíamos aportarles algunos datos puntuales. Y en los informes por país van a ver para muchas de estas métricas el quiebre específico por nivel socioeconómico, edad, género, para que puedan, y lo que llamamos interior y el resto del país, para que puedan ver cómo cada una de estas variables juegan según los distintos grupos. No puedo dejar de mencionar que en el caso de Argentina, los beneficios y los descuentos para todos los argentinos, esto lo sabemos muy bien, son uno de los principales drivers de contratación, porque estamos acostumbrados a un modelo de 2 grandes medios, donde se ofrece una tarjeta de beneficios y descuentos, y no se puede desconocer que esta es una de las principales razones por la cual los argentinos se suscriben y pagan hoy. También le preguntamos a todo este grupo de personas suscriptas cuánto tiempo estuvieron suscriptas en el caso que se dieran de baja. Y lo que encontramos aquí es que las membresías, disculpen que acá está la palabra membresía, las suscripciones duran en promedio 1 año o más. Incluso en países como en México, en Colombia, tenemos suscripciones que duran casi 2 años. Entonces, aquí sí lo que vemos es que la duración promedio o la fidelización del cliente tiene una duración bastante extensa. ¿Cuáles son los motivos por los que las personas que en nuestra muestra estaban suscriptas y cancelaron lo hicieron? En la mayoría de los casos vemos que el factor económico es uno de los principales, es decir, por haber tenido problemas económicos y tener que haber ahorrado, pero también aparece como bastante importante el factor del aburrimiento, que está representado por no haber entrado seguido a los contenidos o considerar que estar pagando no vale la pena porque no me daban nada especial. Bien, hasta acá cubrí por qué pagan los que pagan, pero también me parece importante aportarles por qué no pagan los que no pagan. Entonces acá vemos que hay barreras aglutinadas en 2 grandes grupos. Por un lado, un grupo que nosotros llamamos propuesta de valor, y que tiene que ver con la abundancia de información gratuita y accesible, ante la cual los medios digitales a veces no logran transmitir cuál es su diferencial y cuál es su relevancia. Y esto es algo que los lectores captan y destacan. Por otro lado, vemos que la cuestión vinculada a costos también se traduce en estas barreras. Vemos que la gratuidad se ve como un beneficio implícito del contenido digital, casi como un derecho adquirido.
Voy a entrar un poquito más en detalle en estas dos cuestiones, pero me imagino que ya todos saben muy bien de qué les estoy hablando. En el grupo de los no suscriptores nos encontramos con que 9 de cada 10 no encuentran sencillamente razones para pagar. Y acá me pareció importante agregarles algunas citas, porque todos sabemos que la gente dice no encuentro razones, pero me gustaba destacarles algunas de las cuestiones. Algunos hablan de que no es lo suficientemente atractivo, de que si tuviera el dinero lo gastaría en otra cosa. Incluso se habla de que el acceso gratuito ya está en nuestra cabeza y que no conciben que uno se tenga que suscribir. Aquí tenemos un diferenciado por cada uno de estos, digamos, de los componentes que hacen a la facilidad de acceso y la poca diferenciación. Vemos que en lo que es facilidad de acceso, la gente simplemente dice, encuentro toda la información que necesito sin pagar, puedo acceder de manera gratuita. En la cuestión del diferencial, destacan que no hay nada que sea exclusivo, porque las noticias se viralizan igual y circulan de manera gratuita. Y vemos que la cuestión de la confianza o de que la información no es tan importante no es los factores más destacados. Para 9 de cada 10, volviendo al tema de costos, también muchos van a decir no se justifica. Algunos dicen esto no es apropiado, otros dicen la información para mí es asociada a libertad, otros van a decir tengo otras prioridades, pero como ven, entre no vale la pena pagar y los costos no se justifican, encontramos un gran grupo de gente que justifica de ese modo no encontrar diferencia de la información. Aquí de nuevo, tenemos quebrado cuáles son las variables que componen el gran grupo de la gratuidad y el gran grupo de costos. Como les decía, que la información sea un derecho, que deba ser gratuito para la gente, o que a la gente no le parezca bien que cobren si son medios que tienen publicidad. Obviamente muchas de estas personas se encuentran con restricciones y les preguntamos qué es lo que le pasa cuando se encuentran con un paywall, y en este caso lo que nos decían es que les provoca cierta frustración, pero que eso no evita que si están realmente interesados en la información, la busquen en otro lado. Como ven en la cita que está acá abajo, me cambio y listo, no me caso con ningún medio. La misma noticia bloqueada, por no estar suscrito, la busco en otro lado que sea gratuita. Bien, hasta acá las barreras, y supongo que con eso no les dije cosas que tal vez no hayan escuchado, aunque tal vez les aporté algunos datos más cualitativos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para tratar de entender cómo se pueden generar suscripciones? Nosotros utilizamos acá una metodología que es muy utilizada en la investigación de mercado y en el marketing, que se llama MaxDiff, que lo que permite es encontrar atributos que para las personas que las personas prefieren. Entonces se les muestra una lista de muchos atributos y se les hace ordenar por nivel de importancia. Si bien no hace falta que ahora entiendan las especificidades de la metodología, nosotros la elegimos porque facilita bastante el análisis, permite discriminar y permite generar estabilidad en los resultados que obtenemos, aún mostrando de manera aleatoria las opciones a las personas encuestadas. Entonces, ¿qué hicimos con el MaxDiff? Agarramos el MaxDiff y lo llevamos a toda nuestra muestra, a los que pagan y a los que no pagan. Y les mostramos estos atributos, que en parte fueron construidos a partir de las entrevistas cualitativas, y les preguntamos si podían ordenarlos de acuerdo a sus preferencias. Entonces, les presentamos una situación hipotética en la que se les preguntaba si ellos estarían dispuestos a pagar, y si lo estuvieran, ¿qué sería aquello que considerarían como más importante a la hora de definir si pagarían o no por noticias digitales? Entonces, lo que encontramos ahí es que hay varias cuestiones que inciden en la predisposición a pagar. Algunas tienen que ver con la relevancia, otras con la transparencia, otras con el precio, con las opciones de pago, con los beneficios y con contar con una interfaz libre de publicidad. Ahora voy a entrar en cada una de estas. Van a ver acá cómo se presenta el resultado de un MaxDiff. Son muchos datos, muchas líneas, y todo esto me imagino que para ustedes va a ser interesante y lo van a querer mirar en profundidad, así que yo voy a destacar algunos puntos, pero luego cuando tengan la presentación ustedes, se las vamos a pasar para que la puedan mirar más en detalle.
Pero básicamente lo que acá vemos es que en los 4 países analizados, para toda la población encuestada, el acceso ilimitado al contenido, que el contenido sea general y amplio, que el medio sea independiente de los poderes de turnos, y que tenga acceso al contenido sin ver publicidades, son los factores que más valoran las personas a la hora de pensar en una suscripción. Así como les preguntamos qué es lo que más valoran, también van a poder ver ustedes acá qué es lo que menos valoran. Entonces, en esta diapositiva, en los recuadros que marcamos con color rojo, van a encontrar acá que cosas como contenido internacional, la admiración por un periodista, la versión en papel, o incluso los colaboradores que marquen una tendencia a futuro, no están entre las cosas que las personas están valorando más hoy en día en la generalidad. Sé que mostrar esto tal vez a muchos les genere preguntas sobre sus propios medios y sobre las propias estrategias que están implementando hoy en día, entonces voy a más tarde hacer el espacio para que si quieren volver sobre esto en la parte de preguntas, con gusto podamos hacerlo. Bien, entonces lo que nosotros tratamos de construir a partir del MaxDiff con la ayuda de Provoker es cuáles son aquellos elementos que nos permitirían a nosotros tener una propuesta de valor diferencial. Desde ya que acá no estamos diciendo que tengamos la solución a todos los problemas, ni mucho menos, pero por lo menos en relación a la información relevada, cuáles son aquellos puntos que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí hay 3 grandes conceptos o 3 grandes aspectos a tener en cuenta. Por un lado, el tema del acceso. Para que las personas decidan suscribirse, es muy importante que el acceso sea ilimitado a todo el contenido de noticias. En algunos países esto también significa acceder primero a las noticias, tener la primicia o que una app me notifique sobre alguna novedad importante que sucede en el país. Por otro lado está el tema de los contenidos. Y aquí vemos quizás una suerte de contradicción, porque las personas por un lado nos están diciendo, yo quiero que un medio me proporcione contenido general y amplio, pero a la vez quiero que cubra mis necesidades específicas. Y cuando hablan de necesidades específicas, están hablando de áreas de interés, ya sea profesional o personal, como de información que les facilite la vida cotidiana. Y en tercer lugar, algo que todas las personas encuestadas a través del MaxDiff destacan es la calidad. Van a demandar que las noticias se reporten con mayor profundidad y con mayor desarrollo. Y aquí tener colaboradores o especialistas puede ser un valor agregado. Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas que yo les dije de manera muy condensada? En estas diapositivas que les voy a mostrar ahora van a ver algunas citas como para poder entender cómo desgranar esto que las personas hoy están demandando. Entonces, cuando hablamos del contenido, el acceso ilimitado a las noticias, esto es bastante evidente. Las personas suponen que si van a pagar, les gustaría estar súper informados y que eso les permite acceder a todo el contenido del sitio. En el caso de países como Brasil, Colombia y México, también les gusta que el pagar por una suscripción implique que pueden acceder a otras publicaciones, a newsletters, a podcasts, a una oferta mucho más amplia. En lo que hace a la credibilidad, hay un valor muy importante, y sobre todo acá se destaca en Argentina y en Colombia, a la idea de que el medio tiene que dar información que sea imparcial y que no proteja la identidad ni los intereses políticos de ningún partido. Y aquí, obviamente, vemos que hay países donde la cuestión de la politización o la polarización, o incluso la grieta, como diríamos acá en Argentina, se hacen muy patentes en lo que las personas entienden de los medios de comunicación, y en muchos casos en no poder encontrar en la oferta actual de medios ningún medio que les permita acceder a la información de manera lo menos sesgada posible. En tercer lugar, como les decía antes, las personas van a demandar que el medio tenga contenido general y amplio, pero al mismo tiempo que atienda las necesidades o las particularidades del lector. Entonces, en algunos casos, algunos dicen, si yo soy arquitecto, me gustaría tener un suplemento de arquitectura, o si me interesan las noticias de ciencia, entonces me gustaría que el medio también me informe sobre ese tema, sobre las últimas tendencias.
Aquí vemos un poco más esto que les mencionaba, la satisfacción de inquietudes y necesidades personales, laborales o profesionales. Entonces, el ejemplo este que les decía de la arquitectura o del contador, y cuánto los medios podrían aportarles desde el nivel personal o profesional. Por último, tenemos los especialistas. En algunos casos lo que se demanda es que las noticias se desarrollen, tengan mayor análisis, y que acá incidan los especialistas y los colaboradores de distintos países. En países como Colombia o como México, esto tiene un peso relativo mayor que en otros como Argentina y Brasil. Por último, les comparto esta idea del apoyo a los valores, que es algo que aparece en los medios, pero que quizás tiene una importancia relativa menor comparado con el resto de los factores. Y esto lo traigo a la presentación más que nada porque es una de las ideas que muchas veces se difunde cuando pensamos en cómo podemos lograr una comunidad de lectores que esté apoyando la misión de un medio. Y si bien es algo que los lectores están dispuestos a hacer, no es entre las cuestiones que más alto califican en la comparación de todos estos atributos. Dije por último, y me faltaba uno más, que es la idea de un sitio libre de publicidad, que obviamente es algo que tracciona la contratación. Aquel que paga no quiere ver publicidades y quiere que el contenido sea lo más limpio posible. Más allá de preguntarles a las personas por qué pagarían, o sea, qué quieren ver en un medio, también hicimos unas preguntas adicionales para entender cuánto una suscripción se puede cobrar y cuánto las personas estarían dispuestas a pagar por esa suscripción. Entonces les voy a mostrar acá el resultado de ese análisis, que tal vez tenga un poco de complejidad para mirarlo de manera rápida, pero de vuelta. Les vamos a pasar a la presentación para que lo vean en detalle. Y acá van a ver los valores expresados en dólares de lo que las personas que nosotros encuestamos estarían dispuestas a pagar. Hago la aclaración de que en el caso de Argentina estamos tomando el tipo de cambio oficial del 31 de agosto del 2020, como para que tengan referencia de qué valores estamos hablando. Entonces, lo que encontramos aquí es que el rango más competitivo se encuentra entre el tercer cuartil barato y la mediana de caro. Esto en fácil son las líneas que ven en color gris con las dos puntas redondeadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, tenemos que el rango más competitivo se encontraría entre 3.58 y 6.45, ¿sí? Los tomamos, lo que hicimos con estos valores fue tomar también como referencia un abono de Netflix, que nos parecía, que era una de las cosas que surgía en las entrevistas como un potencial comparativo, y entonces vemos que la suscripción a un medio digital sería un poquito más cara que un abono de Netflix en Argentina. Sin embargo, en otros países la diferencia es un poquito menor. Entonces, van a ver acá que en Argentina tenemos la suscripción a un medio digital de 4,58, de nuevo, en dólares, en Brasil de 11,80, estoy leyendo los valores de la columna a la derecha. En Colombia 5,70 y en México 4,05. Ahora bien, esto es lo que dice la muestra en su totalidad. Sin embargo, cuando nosotros le preguntamos a los no suscriptores específicamente cuánto están dispuestos a pagar, lo que vemos es que estos rangos son bastante menores, ¿sí? Entonces, van a notar que si estamos pensando en captar a personas que hoy no están suscriptas, los valores que les presentamos antes puede que resulten un poco caras para las personas que hoy en día no encuentran atractivo en pagar. Yo no lo incluí aquí, pero en las diapositivas por país también van a tener una diapositiva de estas características sobre los suscriptores. Y el dato interesante allí es que los que hoy sí están dispuestos a pagar, cuando se les pregunta, perdón, los que hoy sí ya están pagando, cuando se les pregunta cuánto están dispuestos a pagar, de hecho observamos que están dispuestos a pagar hasta un 10% más de lo que actualmente pagan. No con eso les estoy diciendo comiencen a cobrarles más a sus actuales suscriptores, pero la elasticidad del precio en los que hoy pagan es un poco mayor, muy probablemente porque encuentran valor en estar pagando por esa suscripción. Una cosa más que les preguntamos,
porque creíamos que esto podía ser bastante útil a la hora de diseñar, si ustedes lo están pensando, el modelo de suscripción, es cómo las personas prefieren pagar por una suscripción. Y aquí la suscripción mensual es lo más aceptado. Les preguntamos si preferirían que fuera semanal, trimestral, anual, y en todos los casos vimos que la suscripción mensual es lo más aceptado. Aunque también en algunos casos, algunos se mostraban interesados por generar una bonificación en el caso de suscribirse de manera anual. También preguntamos por el tema de la donación, porque sabemos que muchos de ustedes están pensando en utilizar la donación como el método para recibir apoyo de los lectores. Y si bien las donaciones son un poco menos aceptadas que la suscripción mensual, y en algunos países suenan mejor que en otros, lo que sí vimos es que en promedio el 30% estaría abierto a apoyar a un medio a través de de donar un valor a discreción, para tener acceso por un determinado tiempo. En el caso de Colombia, verán que este número es mucho mayor, tal vez, y ahí obviamente puede haber una combinación de cuánto los colombianos están dispuestos a donar, cómo perciben a los medios, y también cuáles son los modelos hoy en día vigentes a los que están acostumbrados. Aquí les agregamos un par de citas de las encuestas, de las entrevistas, para que entiendan qué es lo que las personas perciben como atractivo cuando se trata de beneficios financieros. Y acá aparecen cosas como: regálame una semana para conocer, te conocí una semana y si está padre, entonces puede ser que quiera seguir pagando. También aparece la idea de planes familiares, entonces que los planes no sean para un individuo, sino que te permita tener más de una persona en la familia y poder compartirlo, en este sentido muy parecido a lo que hace hoy en día Spotify o Netflix. Y en algunos casos también hay quien habla de distintos tipos de planes, algunos más full y otros más básicos, para que cada uno pueda elegir según la cantidad de dinero que pueda pagar. En lo que hace a medios de pago, también les hicimos esta pregunta para saber si las barreras de pago electrónico eran un problema, y en la muestra a la que nosotros llegamos, vimos que la gran mayoría prefiere la tarjeta de crédito, con la excepción de Colombia, donde se prefiere el pago electrónico, y los pagos a través de efectivo en ciertos puntos de cobro no llamaron tanto la atención. Obviamente acá puede haber un sesgo que tenga que ver con que la muestra hace encuestas en grandes ciudades, en ciudades y en grandes ciudades, entonces puede ser que algunas personas que tienen un menor nivel de alfabetización digital no hayan estado incluidos por tratarse de una encuesta online, pero en la gran parte de la población que sí entró en esta encuesta, tarjeta de crédito es el medio de pago más elegido. Bien, estoy mirando mi cronómetro y estoy justa con el tiempo, así que quedándome solo 3 minutos, voy a pasar a algunas buenas prácticas, resumen, que para nosotros se derivan de estos datos, porque sé que les compartí muchas cosas, tal vez algunas un poco más rápido y les hubiese gustado que las detalláramos mejor. Yo aspiro que ahora con el panel vamos a poder hacer eso y la sección de preguntas también, pero quiero pasar por 8 puntos que me parece importante que ustedes se lleven de esta presentación y para que podamos seguir pensando en el tiempo que nos queda de esta actividad. El primer punto tiene que ver con la propuesta de valor. Aquí, si bien todos estamos intentando generar eso, es evidente que todavía hay un desafío y que hay una oportunidad para generar una propuesta que atraiga porque se vea diferente. Y en esta propuesta es muy importante que el acceso que se le dé a las personas sea ilimitado. O sea que esto sí se perciba como un beneficio de estar pagando por una suscripción. En lo que hace a qué tiene que tener esta propuesta de valor, es muy importante la calidad con la que se cubren las noticias. También es importante que se cubran temas generales y que se lo haga en profundidad. Y sabemos muy bien que esto para muchos medios más chicos es un desafío, y puede ser que les estemos pidiendo todo, entonces no queremos que lo sientan así. Sabemos que en algunos casos hay que hacer elecciones sobre qué temas se van a cubrir,
y entendemos que lo que las personas están demandando es que cuando se cubran los temas, si van a ser menos, entonces que sea en profundidad. Que el punto es que toda la cobertura superficial es la que se puede encontrar por otro lado y la que no genera ningún diferencial con lo que ya existe de manera gratuita. En tercer lugar, nos parece interesante destacar que las personas sí buscan información que sea acorde a sus intereses y necesidades, en algunos casos sumando expertos, en otros casos ofreciendo información que sea relevante para la vida cotidiana. En cuarto lugar, es muy importante el tema de la transparencia, porque como vemos, para muchas personas, la complejidad de encontrar medios que sean independientes de los poderes de turno los lleva a considerar que todos los medios son sesgados, que por lo tanto no se puede confiar en ninguno. Entonces, todo lo que los medios puedan hacer para fortalecerse en la transparencia, tanto de sus fuentes de financiamiento como en la cobertura del contenido, va a ser muy importante para empezar a cambiar este chip. En quinto lugar, vimos que las personas demandan que haya menos publicidad, que sea más limpia y que sea fácil navegar. En sexto lugar, vimos que el precio también es importante, porque es muy fácil irse por fuera del rango de lo que las personas perciben como justo o aceptable en cada uno de estos países, y pensamos que tal vez salvo en Argentina, donde tenemos mucha inflación, en el resto de los países los rangos que les pasamos tal vez puedan ser buenas referencias para empezar a pensar cuánto se podría cobrar por una suscripción. Y a la hora de cobrar por una suscripción, también vimos que es preferible ofrecer como primera opción de pago que la suscripción sea mensual, con una posibilidad de aplicar una bonificación por anualidad, y sobre todo en el caso de Argentina, pero no únicamente, pensar en si se pueden proporcionar beneficios adicionales que para el lector supongan una conveniencia clara. Y acá no nos referimos solamente a descuentos, sino que también pueden ser invitaciones a lanzamientos, invitaciones a charlas, a eventos, a cursos, etc. Bien, entonces con esto, y habiéndome sonado la alarma hace 10 segundos, voy a cerrar acá. Les voy a agradecer por la atención, espero que la información haya sido útil, que se haya entendido. Reitero que los PowerPoints, en realidad los PDFs van a estar disponibles para descarga, luego les vamos a pasar el link y también se los vamos a mandar por mail, y que van a tener tanto el comparado a nivel regional que yo les presenté hoy, en español y en inglés, como 4 reportes adicionales, que son para Argentina, para Brasil, para Colombia y para México, el de Brasil en portugués, y se va a lanzar en 2 días, los otros 3 disponibles a partir de hoy, y en cada uno de ellos van a encontrar toda esta información en más profundidad y quebrada por las distintas variables sociodemográficas. Así que si se quedaron con ganas de hacer un zoom in en alguna cuestión, lo van a poder hacer en cada uno de esos reportes. Pero bueno, yo freno acá porque no quiero monopolizar y me gustaría escuchar mucho las reacciones, no vi nada de lo que han estado preguntando. Entonces le voy a pasar la palabra de vuelta a Vanina para que comience a comentarnos un poco de las reacciones que le genera esta información y cómo la ve en relación a los medios independientes y el ecosistema más ampliamente en América Latina que se está apoyando a través de Velocidad. Gracias. Bueno, muchas gracias Gaby, y te damos también aire para que respires, porque ha sido una presentación súper rápida, fantástica, pero con mucha data, con mucha información que a medida que la contabas, un poco ibas también haciendo el análisis y la reflexión, aportando, digamos, datos de información adicional. Bueno, en principio hay algunas reacciones en el chat, un poco comparando información que contaban, digamos, los participantes con la data que proponía el estudio, también complementando y haciendo alguna reflexión sobre las conclusiones, ¿no? A priori, y ya le habilito también el micrófono a Mijal, a Aldana y a Felipe también para que intervengan, la primera aproximación que puedo hacer en relación al trabajo que venimos haciendo con Velocidad tiene que ver un poco con la sintonía de los resultados también. En el caso de Velocidad hay un grupo de medios que ya estaban trabajando lo que es el modelo de membresía, y creo que acá se va a dar un poquito la conversación acerca de la diferencia entre lo que es membresía y suscripción para, digamos, pulir un poquito más esa intención de pago con los dos modelos y sus diferencias. Y después teníamos otro grupo de medios que implementó
este modelo y esta forma de monetización a partir del proceso de velocidad. Así que estamos en esta ruta. Creo que gran parte de las conclusiones que están acá permiten decantar y pulir la estrategia de los medios con los que estamos trabajando. Así que bueno, seguramente va a ser un insumo que vamos a compartir digamos, con todos nuestros medios con los que estamos trabajando. Así que en principio abro el juego. Mijal, creo que, bueno, tenías la idea también de conversar acerca de los distintos modelos, de lo que es suscripción y lo que es membresía, porque eso nos permite afinar un poquito el ojo a la hora de pensar, sobre todo aquellos que están queriendo implementar un modelo de monetización de este tipo. Bueno, gracias Vani y gracias Gaby por semejante presentación y a todo el equipo de Luminate y ProBookers por hacer esta investigación que la verdad es que es súper valiosa para Latinoamérica, desde Sembra y desde Velocidad, realmente trabajar con medios nativos digitales independientes en un ecosistema cambiante en medio de una pandemia, sin tener muchas veces datos de la audiencia, porque sí hay investigaciones respecto de el ecosistema de medios, pero quizás muchas veces no tenemos esta información del lado de la audiencia. Creo que es un valor agregado increíble para el ecosistema y está en nosotros sacarle el jugo. Creo que hay algunas cosas que por ahí son un poquito obvias o que ya están como bastante habladas, pero que me parece que se hacen muy evidentes en la primera parte de este informe, que me parece que está bueno como ponerlas sobre la mesa, y tienen que ver, por un lado, con la dificultad para distinguir suscripción y membresía, que se traslada, digamos, de nuestro ecosistema, esa confusión en nuestro ecosistema, tanto por el uso de la palabra, que quizás coloquialmente le decimos de la misma manera, o en algunas culturas es muy separado y en otras culturas es básicamente lo mismo, se traslada un poco a la audiencia en una confusión, en la que quizás incluso aquellas personas que fueron entrevistadas no puedan terminar de distinguir si a lo que están suscriptos es una membresía o una suscripción, lo cual nos hace más complejo comprender sus intenciones de pago. Y me parece que acá cabe hacer una autorreflexión o hacer un insight como parte del ecosistema en cuanto a comunicar a nuestra comunidad o a nuestra audiencia qué es exactamente lo que le estamos ofreciendo y por qué se diferencia o de una suscripción o de una membresía. Si tomamos una decisión y les vamos a ofrecer determinado modelo, está bueno, por lo que vemos en esta investigación en la que hay una audiencia demandando transparencia, demandando claridad, profundidad y sobre todo un valor distintivo, me parece que una de las primeras partes es poder decirles lo que claramente le estamos ofreciendo. Si es más transaccional, como veíamos, hay programas que ofrecen más beneficios y justamente lo que se quiere es más acceso o descuentos o acceso a algún evento especial, etcétera, etcétera, o si se trabaja desde el concepto de apoyo a una causa, personas, un tipo de periodismo. Había visto en alguna de las preguntas, sí, que por ahí después Gaby y Felipe pueden contestar más en profundidad, que tiene que ver con si el estudio diferenció como investigaciones de como más sitios de investigaciones de más largo aliento versus sitios de noticias más de actualidad, más breaking news, y digamos, pensando un poco en esa lógica, creo que nosotros tenemos que mirar el producto que estamos creando con vistas o con balcón a qué está pasando y qué nos está demandando la audiencia, qué necesita, comprenderla, sea cual fuere el modelo que elegimos. Esto va mucho más allá que la suscripción, es algo que venimos viendo desde el punto de inflexión, para poder ser estratégicos y por otro lado comunicarlo, porque claramente uno de los primeros puntos que dijo Gaby es que básicamente conocen una serie de medios y luego todo el círculo de la confianza y todo lo que convierte esa confianza en la conducta de la audiencia es un driver súper importante o se puede transformar en una barrera si nosotros no podemos comunicar qué es lo que estamos ofreciendo, tanto como modelo de negocio
o como medio, cuál es nuestro valor diferencial. Creo que si bien es una cosa obvia y por ahí uno lo tiene distanciado del modelo de negocio, contar quiénes somos, qué ofrecemos, cómo trabajamos, cuál es nuestro valor diferencial, claramente en Sembramedia en los últimos 5 años, con nuestro directorio en vivo, hemos notado que hay una deficiencia grande en los medios nativos digitales para contar bien su historia. Entonces, poner un nivel de estrategia a este aspecto y trabajar la marca, que es algo que en Velocidad claramente hemos visto dar frutos en el corto plazo y en otros programas de Sembramedia como Sembramex, también lo hemos visto, trabajar la marca rinde frutos. Nadie puede confiar en algo que no conoce. Creo que ahí hay unos puntos iniciales como para empezar la reflexión y después pasar a la estrategia más core de finanzas, digamos. Gaby, no sé si querías mencionar algo, o habilito también a Felipe, y creo que una de las principales conclusiones, o por lo menos buenas prácticas que surgía del estudio, tenía que ver con la calidad de los contenidos. Y esto creo que es una discusión que venimos teniendo hace mucho tiempo, y tiene a su vez 2 preguntas y 2 respuestas. La pregunta para el medio y para la audiencia acerca de qué es calidad, qué es considerado calidad, ¿no? Porque es lo que nos está reclamando la audiencia, pero quizás estemos teniendo definiciones diferentes, quienes están en los medios y quienes están, digamos, como audiencia. Felipe, ¿qué podés reflexionar al respecto de esto? Porque es una de las grandes exigencias, digamos, de la audiencia. Sí, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo soy Felipe Estefan, el director para América Latina de Luminate. He estado siguiendo el chat de manera muy cercana y me alegra saber que esta investigación les está generando tantas preguntas. No estoy seguro que las podamos responder todas, en parte porque hay unas para las cuales no tenemos las respuestas, pero creo que es interesante que estamos teniendo este foro para poder tener conversaciones colectivas sobre un tema que es esencial. Para mí, creo que hay un par de cosas sumadas a las que tú estás mencionando, Vanina, que son importantes resaltar. Y creo que el primer factor que resaltaría tiene que ver con independencia. Este es el primer estudio de su tipo que yo conozco, por lo menos para América Latina, que parece confirmar que hay un vínculo entre la independencia editorial de un medio y la confianza que esa independencia editorial genera con la disposición que tienen los usuarios o los lectores de ese medio de pagar por las noticias. Y eso para mí es algo que hay que resaltar y a lo que hay que ponerle mucha atención, porque si esa tendencia continúa, eso sugiere un cambio de paradigma completamente. Por mucho tiempo, y aquellos de ustedes que son periodistas, como lo fui yo antes, saben muy bien que los grandes medios en nuestra región estaban financiados enteramente por élites políticas y económicas. Era lo opuesto, no era que la independencia editorial generara un mejor chance de tener una independencia financiera, era que la subsistencia financiera dependía de cierta manera de no tener una independencia editorial. Entonces, es fascinante que más personas en América Latina estén demostrando que están dispuestos a pagar por noticias, y que uno de los factores principales que ellos mismos dicen determina esa decisión es qué tan independiente es un medio. Porque si esa tendencia continúa, vemos algo que para Luminate siempre ha sido muy importante, y es una conexión entre independencia financiera e independencia editorial. La idea de que esos 2 factores se conectan el uno con el otro, que en lo que más uno puede tener una independencia financiera, más podría proteger la independencia editorial de los medios y su habilidad de informar a los ciudadanos y hacer rendir cuentas a aquellos que están en el poder. Entonces, eso para mí es esencial, pero conectado a eso, resalto un punto que decía Mir, que es que la gente no puede confiar en algo que no conoce. Para que la gente pueda saber que algo es independiente, tienen que conocerlo y tienen que entender quién los financia, quién hace el periodismo, por qué cubren los temas que cubren.
Y creo que ahí es donde tu pregunta, Vanina, sobre la calidad del contenido es interesante, porque lo que el estudio va a sugerir es que la calidad del contenido es un factor necesario más insuficiente para que los lectores paguen. La gente quiere pagar por contenido de calidad, pero el tener contenido de calidad no es suficiente para que la gente pague. Creo que muchos de los que estamos en esta llamada hemos pasado por la experiencia de producir contenidos de muy alta calidad que desafortunadamente pues no han sido financiados por nuestras audiencias, o que nuestras audiencias no entenderían por qué deberían financiar. Entonces, creo que ahí hay un punto como conectado a este punto de la independencia que me parece importante. Pero termino con lo que sería mi otra conclusión grande, y es que la pandemia ha traído consigo un nivel de incertidumbre altísimo para nuestras regiones. Claro que los efectos políticos, económicos que va a tener la pandemia se van a sentir en América Latina por muchísimos, muchísimos años. Y creo que lo que estábamos intentando hacer con este estudio, en lo que el estudio avanzaba y la pandemia también avanzaba a la par, era entender cómo esa incertidumbre afecta la manera en la que lo que se está concluyendo en este estudio va a seguir evolucionando en los años que se vienen. Y creo que sí, es cierto que aún no tenemos muy claro cuál va a ser el impacto económico inmediato, el impacto económico a mediano y largo plazo de la pandemia en la disposición de que los ciudadanos paguen por noticias, y que paguen, por decir, con las cantidades que Gaby nos mencionaba en su presentación. Pero lo que sí sabemos es que están consumiendo más noticias ahora que nunca antes. Y lo que también hemos visto en ciertos casos anecdóticos más allá del estudio es que ha habido un incremento de la disposición a pagar y de la cantidad de dinero que se ha recogido por medios en los meses recientes. Eso, hay muchas hipótesis sobre por qué eso sería. Podríamos decir que algunas de las personas que están más dispuestos y que tienen el privilegio para pagar por medios también son quienes van a sentir el impacto económico solo hasta después. Pero claramente, aún en el medio de la pandemia, aún con todos los retos que la pandemia presenta y seguirá presentando, hay varias cosas positivas sobre el consumo de noticias y sobre la disposición de las personas a pagar por esas noticias, que creo que vale la pena seguir estudiando y apropiarse de ello y aprovecharlo al máximo. Y desde Luminate estamos muy pendientes de cómo les podemos ayudar a los medios de la región a hacer eso mismo. Gracias, Felipe, por esos comentarios. Y aprovecho también para pasarle la palabra a Lana, para que nos comente un poco sobre este punto tan importante del valor agregado que se puede construir de la información para diferenciarse de toda la información gratuita que aparece en Internet. Y también, si podés, Lana, comentarnos un poco sobre la importancia de las audiencias y cómo conocerlas mejor desde los medios que son más pequeños. Bien, sí, justamente sobre este tema yo, sobre lo que quiero reflexionar, partiendo de las cosas que estuvimos hablando, son dos puntos en particular. El primero, sobre todo pensando en velocidad y en los medios que participan de velocidad y en los medios que son como los que participan de velocidad. El primer punto es esta respuesta de ¿para qué voy a pagar si la información parece estar ahí en Internet gratis y de fácil acceso para todo el mundo? Y por otro lado, esto de esta demanda de personalización, de sí, de acceder a panoramas generales, pero con una personalización de esos contenidos. Y digo sobre todo que esto me interesa para pensando en velocidad, porque pienso en los medios de velocidad, que en general son nativos, digitales, medios nuevos, relativamente jóvenes. Y una de las cosas que decía Gaby, que mencionaba, por ejemplo, era ¿para qué voy a pagar si ya tienen todos estos ingresos por publicidad, ¿no? Está esta idea de que quizás para los medios grandes mi aporte, el aporte que pueda hacer yo realmente no significa nada, o no lo hace comparado con toda esa masa de ingresos que ya tienen por otro lado.
Entonces queda como esta sensación de que yo no soy especial para los medios que me están pidiendo dinero. Y por otro lado, en realidad está esta demanda de reconocimiento de que sí, soy especial, tengo mis particularidades, tengo mis necesidades, y necesito que el medio se adapte a eso, ¿no? Casi como recomendar, como decía ahí, de la misma forma que Netflix te recomienda según tus intereses, bueno, lo mismo pidiéndoselo a los medios, ¿no? Y creo que si una oportunidad tienen los medios como los de Velocidad u otros nativos digitales, si tienen una oportunidad justamente es en este contexto la cercanía con sus audiencias. Para ellos las audiencias, por supuesto, importan y mucho, pero para las audiencias de esos medios también importan los medios que están siguiendo, que están leyendo. No me parece una casualidad que muchísimos de estos medios se estén interesando por el modelo de membresía, por ejemplo. Yo lo escuchaba a Jay Rosen la semana pasada en la Media Party, diferenciando membresía de suscripción, y lo que él decía, por ejemplo, es que en la suscripción, como en cualquier suscripción, Me parece a mí, pero creo que se trabó la presentación de Aldana. Pero quienes que creen en tu misión. Y recién lo escuchaba a Felipe que decía que nadie te va a pagar si no conoce, si no confía en vos, pero lo que también quería decir sobre membresía es que va más allá de una cuestión de recaudación de dinero, y que tiene que ver con generar una comunidad, ¿no? Sí. Bueno, la perdimos, creo que Aldana. Creo que la perdimos, pero bueno, estaba haciendo la reflexión sobre las diferencias de los dos modelos, que es un poco a partir de lo que planteaba Mig. No sé, Gaby, si vos tenías algo en pie, si no, yo ya tengo también en agenda preguntas en el chat. Sí, perdón, que me quedé... No hay problema. Creo que te escuchamos un poco entrecortado. ¿Querés agregar algo más? No, simplemente esto, no sé si bueno. Obviamente no te van a gustar este dinero, pero además sí tiene que ver con generar comunidad, generar un lazo, y ese lazo no se puede poner como medio no conoce a esas audiencias. Me parece que la gran oportunidad de los medios como los de Velocidad es que pueden crecer conociendo esas audiencias. Gracias, Aldana, por eso. Creo que la conexión está un poco débil, así que para la próxima por ahí te pedimos que saques la cámara a ver si eso ayuda, pero creo que te llegamos a escuchar. Aprovecho yo, ya que estoy hablando, y respondo algunas cuestiones más técnicas de la encuesta antes de seguir con el debate que me hicieron por acá por el chat. Una de ellas es si incluimos a Chile o a Venezuela, y por qué incluimos los países que incluimos. Y acá la decisión tuvo que ver con que los países donde Luminate trabaja y tiene un portafolio en la actualidad son esos 4 en su mayoría. Entonces quisimos aportar datos para los medios que están actualmente en nuestro portafolio, porque también entendemos que a nivel metodológico tener más de 3 países, incluso 4, nos permite hacer comparaciones entre países. Entonces eso, si bien no habla de las realidades específicas de cada país, sí nos permite tener una mirada más regional, incluyendo América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Obviamente esto no cubre todo y sabemos que hay particularidades, pero bueno, es un primer enfoque, y también nos gusta mucho ver que hay personas en otros países interesadas en que podemos aportar información de este tema para sus países. Y en relación a otra pregunta que hicieron sobre si hicimos distinciones entre los sitios de noticias, no se hizo distinciones entre sitios que cubren las primicias versus análisis en profundidad. Lo único que se dijo muy claramente es que cuando hablábamos de pago de noticias no se incluía TV por cable, entonces lo que eran noticieros, etcétera, no estaba incluido así. Pero bueno, más allá de estas cuestiones más técnicas, quería hacer doble clic en una de las preguntas que tenemos,
en el chat. Sé que son muchas, así que me disculpo por no poder cubrir todas, pero hay una que me parece interesante sobre el tema de monetización, y hay una persona que nos dice que tal vez se necesita una persona que se dedique a contenidos y otra que se dedique a monetización, y que es imposible que una sola persona se encargue de todo, y de hecho esto es así, y quiero aprovechar para que tal vez Mijal comente sobre esto, porque es algo que surgió en otro de los estudios que nosotros apoyamos con Sembra Media hace 2 años, y hay datos muy claros que van en esta línea y recomendaciones que tal vez pueden ser útiles en el contexto de esta charla. Adelante. Gracias, Gaby. La verdad es que está bueno que nos dé la chance de conversar esto, porque definitivamente el multitasking tiene un límite y también tiene un costo. En nuestra investigación que publicamos en 2017, Punto de Inflexión, junto con el apoyo de Luminate, uno de los principales descubrimientos fue que el nivel de ingresos que podía generar un medio que tenía al menos una persona paga en un área comercial o de desarrollo institucional, es decir, cualquiera fuese su modelo de negocios, pero alguien encabezando esa estrategia y recibiendo un pago por ello, claramente tenía un nivel de ingresos tan superior como casi un 3000% más anual que aquellos, estamos hablando de ingresos, no de ganancias, pero igualmente para ponerlo en un número memorable, que aquellos que no tenían a nadie pago, o no tenían a nadie directamente. Entonces esto claramente suma evidencia de que es muy necesario para que nuestro medio sea un negocio, que haya un área de negocios. Eso implica invertir. Y para ello, obviamente tenemos que pensar en crear una estructura en la que ni el contenido canibalice el negocio, ni el negocio canibalice el contenido. Justamente lo que estamos tratando de pensar y lo que todo el tiempo vamos buscando, organizaciones como Luminate, como ICFJ, como Sembra Media, es encontrar un balance para que esa sustentabilidad sea una sustentabilidad en torno a una independencia editorial. Y creo que hay un punto muy interesante también en esta investigación que tiene que ver con los precios. Me parece que no tenemos la costumbre como medios en pensar en hacer ejercicios de pricing, porque el precio implica tomar dos conceptos. Por un lado, lo que nuestra audiencia está dispuesta y disponible para pagar, o nuestras audiencias, nuestros distintos segmentos, y por el otro, entender nuestros costos estructurales. Una de las cosas que nosotros vamos viendo y comprobando con los años, y creo que es algo que también va cambiando bastante, va avanzando bastante bien, y que en Velocidad trabajamos muchísimo y hemos visto mucha transformación, tiene que ver con el nivel de desconexión del medio del conocimiento de lo que cuesta sostener estructuralmente el medio en su total, digamos, fuera de pensarse como proyectos o lo que está costando determinada investigación, es como tendemos a pensarlo de manera compartimentada y no de manera de estructura de un negocio. Cuando hacemos el cambio de ese mindset, podemos empezar a distinguir exactamente cómo podemos generar ese superávit que necesitamos para seguir desarrollando y acompañando el crecimiento. Creo que eso se traslada después a poder poner el precio que corresponde y poder machear, hacer el ejercicio de machearlo con lo que la audiencia está disponible para pagar. Gracias, Mij. Mientras revisamos, bueno, el resto de las preguntas que ya empiezan a surgir acá, abro además uno de los puntos adicionales que estaba en las conclusiones o en las buenas prácticas, que se mencionó respecto de que los usuarios lo que buscan es el acceso libre a los contenidos, ¿no? Y acá abro a 2 aspectos que tienen que ver con la inversión en tecnología y la inversión en innovación para que eso suceda, y que no tienen necesariamente que ver solamente con el tener o no publicidad, sino más bien, bueno, la rapidez, el acceso a los sitios, el poder acceder a través quizás de una app o de algún otro tipo de plataforma. Eso, digamos, ese es uno de los puntos que refieren, y no siempre los medios
hacen ese hincapié a la hora del desarrollo tecnológico o de la apuesta de innovación en sus plataformas. No sé, te veo, mi hija, ahí a sentar, y creo que tiene que ver con algunas de las cosas también que se vienen analizando en los últimos años a través de Sembra. Y te perdí la ultimísima parte de audio, así que te escuché, pero te perdí lo último que dijiste. Repito lo que decía, que una de las buenas prácticas del estudio habla respecto de la necesidad o el reclamo de las audiencias en tener acceso libre y fácil y rápido a los contenidos. Y esto tiene que ver con la inversión en tecnología e innovación que tienen que hacer los medios, ¿no? Apostar a eso. Total. De hecho, no solamente cuando hablamos de marca, cuando hablamos de, o sea, hay una serie de valores, que creo que Gaby también lo dijo en su presentación, hay una serie de valores que cuanto más transparentes y accesibles están, más claras o más fáciles de valorar son por parte de la audiencia, y creo que no solamente el acceso de tener una experiencia de usuario fácil y entendible para toda la audiencia, es decir, que estén diseñadas estas plataformas para que el usuario realmente encuentre las cosas con facilidad y que tenga una experiencia fructífera, es muy importante, sino el hecho de que el usuario siente que cuando necesita saber acerca de algo, cualquiera fuese la información que va a buscar, la puede encontrar, está disponible, porque este medio cumple con la promesa que hizo, lo cual vuelve al punto, digamos, del marketing. Tenemos como una relación muy conflictiva nosotros desde el periodismo con el marketing, porque claramente tenemos una misión social, pero claramente necesitamos hacer promesas para poder comprometernos después con la audiencia. Y creo que desde ahí, ya sea una suscripción, una membresía, cualquiera sea el modelo de negocio que vayamos a generar, es importante que cumplamos esa promesa. Y si le decimos que en este medio van a encontrar X cosa, información sobre X, tenemos que cumplirla y sostenerla. Y si algo de eso fuese a cambiar, es importante también que informemos a nuestra audiencia de por qué ahora también hablamos de qué, o creo que es muy importante brindarles acceso. A veces el acceso es cantidad, y a veces el acceso es, como decía también y mostraba la investigación de Gaby al principio, es profundidad. Perfecto. A ver qué otras preguntas tenemos acá. Aquí hay una más. Creo que, bueno, Gaby, debes tener esta data. Tiene que ver en el uso del sitio, y los que son heavy users, es sumamente crítico ese porcentaje que en promedio es del 20-23% del total de los usuarios por mes. Digo, nos estamos refiriendo, entiendo, si no me equivoco, y si no, por favor, me lo aclaran en el chat, en relación a los que son, digamos, dispuestos a pagar. No sé si ese dato es correcto y si se entiende la pregunta, Gaby. No estoy muy segura, porque creo que esa pregunta en realidad era la respuesta a alguien que había preguntado antes si con los datos obtenidos se podía estimar qué porcentajes de ingresos representan las suscripciones. Entonces, no sé si ahí nos están respondiendo entre ustedes, pero aprovecho yo y digo que no, que con los datos obtenidos nosotros no podemos estimar qué porcentaje representan las suscripciones, porque la investigación no se hizo sobre medios que hoy tengan un modelo de suscripción activo, sino que se hizo, digamos, sobre usuarios que pagan, pero, digamos, hay mucha distancia entre una cosa y la otra. Habiendo dicho esto, sí sé que hace no tanto tiempo hubo un webinar que de hecho Patricia, que está acá presente, presentó, de MDIF, donde se habló de esto y de cuál era el porcentaje que los medios independientes tenían de ingresos propios a través de suscripciones, y se había hecho hasta una encuesta interactiva donde la gente tenía que adivinar, y si mal no recuerdo, ahí estábamos hablando de que en un muy buen escenario esto era el 20%, pero de ahí para abajo. Entonces traigo un dato de terceros, no un dato de nuestra investigación, pero que me parece que sirve como contexto, y si lo estoy diciendo mal, por favor que, acá me dicen que lo estoy diciendo bien, pero si estoy diciendo mal o si hay algo más para agregar sobre este punto, tal vez compártalo en el chat, incluso si está la investigación de donde venía ese dato, también me parecería interesante que el resto la pueda ver.
Y aprovecho ya que tengo el micrófono para destacar una cosa más que se dijo, pero me parece que dado que estamos llegando al final es importante dejarlo como uno de los mensajes para que todos se lleven, y es que en las entrevistas cualitativas y también la parte cuantitativa, la confusión de la gente con registro versus suscripción es inmensa. Para todos nosotros que estamos en este entorno, incluso a veces usamos de manera indistinta la palabra suscripción o membresía, pero para la gente eso es un mundo aparte. Entonces creo que si hay un esfuerzo también por hacer, tiene que ver con eso, con poder diferenciarle un poco más al lector de qué estamos hablando cuando le estamos haciendo una propuesta de valor. Porque incluso tuvimos que filtrar en la encuesta mucha gente que cuando se le decía, usted está suscrito de forma paga a un medio, igual decía, sí, estoy suscrito, y mencionaba un medio donde solo se puede dejar el mail, pero no hay ninguna opción de pago. Y la frecuencia con la que nos sucedió eso en el estudio en todos los países también nos hizo dar cuenta de que para los lectores, ya que le pidan el mail, implica una transacción. Entonces creo que en lo que se trabajan estos conceptos y se tratan de refinar estos modelos, hay que hacer un esfuerzo consciente por tratar de distinguir mucho más qué es lo que se está dando cambio de aquello que se pide. Pero bueno, abro de vuelta el micrófono por si tal vez Vani, sé que en su momento vos y yo habíamos debatido un poco sobre esto y tal vez quieras complementar el punto, o si alguien más del panel quiere agregar alguna cuestión antes de ir cerrando. Yo solo quería darle el paso a Patricia, que sé que quería decir algo, y porque yo siempre le quedo a Patricia todo lo que ella dice, entonces quiero abrirle el micrófono. Ay, no, lo acabo de escribir, gracias Felipe. No, yo creo que esto ha sido increíble, los felicito mucho, porque a mí me ha abierto los ojos, como dijiste Felipe, en el tema de lo que existe en el mercado de América Latina, y muy buenas noticias. Lo único que quisiera decirle a todos ustedes es que, como dice Gaby, si el 45% de los jóvenes en Argentina están propuestos a pagar, no quiere decir que el 45% de su audiencia está propuesto a pagar. Ese es el medio global, que de ahí ustedes tienen que hacer el ejercicio. Perdón. Y acabo de escribir que lo que estamos viendo nosotros, y seguimos proponiendo y buscando, estamos viendo un promedio del funnel, el embudo de arriba, del 100%, entre 20 y 23% son los heavy users. De eso, la meta de ustedes, promedio, porque hay diferencias, es el 3% a que se vuelvan en conversión a suscripción y membresías. Y obvio que van a haber unos que son más allá y unos que son menos, pero es una muy buena meta de tener. Y les digo que no me ha faltado, he entrevistado a 100 medios y todos me han tocado lo mismo. Es muy inoficial y no científico porque es método de Patricia, pero nos está saliendo a eso. Así es que creo que nada más quería compartirlo como una meta de presentar, porque nos gusta presumir de los unique visitors, pero son los heavy users que se van a convertir. Gracias. Patricia, muchas gracias por hacer ese aporte, y te voy a decir que lo que vos contás como evidencia anecdótica, nosotros lo tenemos confirmado en la investigación, no está en esta diapositiva que yo presenté porque me costaba mucho mostrar el funnel de los 4 países agregados, pero sí van a ver que en los informes por país, de hecho hay un gráfico de un funnel donde se muestra exactamente esto que vos decías, en la parte de abajo más ancha de la pirámide, quienes leen, luego quienes leen mucho, quienes se registran, quienes se suscriben, y uno va viendo cómo se va perdiendo cada vez más gente conforme uno sube hacia el pago. Y incluso van a encontrar que en esas diapositivas hay algunos medios que figuran como si tuvieran opción de pago y no la tienen, donde una vez más se ve esta confusión de la que yo hablaba. Así que voy a hacer un chequeo de asegurarme de haber incluido esas diapositivas del funnel en todos los reportes que vamos a subir, para que ustedes puedan ver eso en detalle. Obviamente no lo van a ver para todos los medios, sino para las grandes marcas, que fue sobre las que más respuestas obtuvimos, pero donde vas a poder confirmar que tus impresiones son muy acertadas. Gracias, Patricia, gracias, Gaby. Efectivamente, creo que cuando reciban la información, el poder acceder a cada uno de los estudios personalizados por país va a dar un contexto inclusive aún mayor y profundización de la presentación que dio Gaby, porque obviamente toda la información está mucho más desglosada y permite comprender mejor toda la data que se recolectó. Así que vale la pena tomarse un ratito y analizar estas presentaciones individuales por país. Bueno,
creo que ya estamos sobre el final. Me gustaría, para quienes se tienen que ir rápido, Gaby, sabemos que vamos a mandar esta información obviamente por mail a quienes han estado acá, a los que se inscribieron, pero también si quieren compartir lo que esté online, contanos a priori cuándo estaría la información disponible y dónde, para que puedan ir a buscarla. Sí, al final del día de hoy van a estar todas estas presentaciones en la página web de Luminate. Lo que vamos a hacer es mandarles a ustedes un correo electrónico donde van a poder acceder a ese link, y si no, si lo buscan en nuestro Twitter, que es Luminate Group, o en nuestra página, que también es Luminate Group, lo van a encontrar, pero quédense tranquilos que la información les va a llegar. Yo tenía la intención de que estuviera inmediatamente después de este webinar, pero como sé que algunas cosas surgieron acá y no estoy segura si las terminamos incluyendo en las presentaciones por país o no, me quiero asegurar que así sea para que no le falte nada. Así que denme un ratito más para hacer ese trabajo y les prometo que hacia el final del día van a contar con todo. Muchísimas gracias. Doy la ronda final, Felipe. Muchas gracias a todos. De mi parte, gracias a Luminate por este insumo y a todos por estuve distraída porque estuvo súper enriquecedor el debate que se armó en el chat. Da para varias conversaciones, así que gracias por todos los aportes realmente. Gracias, Vani, por la moderación y a mis compañeros de panel. Y Aldana, no sé si está conectada, ahí la veo conectada. Estoy, mil gracias también por todo, súper interesante, un gran insumo para saber qué se está demandando y qué están pidiendo y qué necesitan, ¿no? Las audiencias para empezar a pagar o continuar pagando por la información. Muchas gracias a todos. Este informe realmente nos permite empezar a confirmar algunos datos intuitivos que la experiencia ha permitido recolectar en los últimos años, así que creo que para todos les va a resultar de muchísimo interés. Les vuelvo a recomendar que se adentren en los documentos, que los miren minuciosamente, que lean, por ejemplo, las citas. La verdad que es muy interesante leer las citas y los textuales de las personas que fueron entrevistadas y encuestadas. Eso también aporta información adicional, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Tuvimos en un momento 85 personas conectadas online, así que ha sido fabuloso el éxito y les pedimos también que compartan esta información. El compartir y ser colaborativo con esta data en el ecosistema realmente es beneficioso para todos, así que bueno, cuando tengan este insumo, compártanlo con los colegas de los medios amigos para que también puedan aprovechar este material. Gracias a todos, muy buenas tardes y nos encontramos la próxima.